A lo largo de los siglos, la filosofía pasó a ser una disciplina exclusivamente académica dedicada al postulado de teorías abstractas que se desvinculó de la sociedad. Algunos filósofos plantean hoy una reflexión crítica de la realidad asociada a los problemas más inmediatos de la vida cotidiana. Cultivar la utopía en los actuales tiempos de crisis y rehabilitarla como motor de la historia es una de las propuestas que nos hace desde el curso de formación permanente Filosofía y Utopía, Sueños para un mundo mejor, el profesor de Filosofía de la UNED, Rafael Herrera. Para reflexionar sobre la utopía en momentos de crisis o el papel de la filosofía en el mundo actual, viene acompañado de un invitado que él mismo nos presenta. En esta ocasión nos acompaña el profesor Jorge Velázquez Delgado, que es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de México. Su trayectoria es ciertamente impresionante, sobre todo no solamente en liderazgo de proyectos, sino en publicaciones y en producción científica. Tenemos la suerte de tenerle aquí en la UNED, en el Departamento de Filosofía. Y, en fin, solamente por presentarle muy sintéticamente, pues podemos citar algunas de sus obras, como por ejemplo, ¿qué es el Renacimiento italiano? Es un estudioso del Renacimiento italiano, especialmente especialista a nivel internacional en la obra de Maquiavelo, sobre el cual ha llevado a cabo un proyecto de investigación, del cual si quiere puede hablarnos ahora. Pero no solamente es estudioso de la historia de la filosofía renacentista, sino que ha llevado a cabo intervenciones muy críticas sobre los procesos contemporáneos, como en libros como Globalización y Fin de la Historia, ensayos de filosofía política del barroco, la idea de historia en Federico Chabot, y, por ejemplo, dos libros que nos gustaría que habláramos un poquito más detenidamente a lo largo del programa, que serán el Girolamo Savonarola, ensayos sobre profecía y filosofía en el Renacimiento italiano, y El ocaso del neoconservadurismo, que es impresionante, pero son libros que ha publicado muy recientemente, si no me equivoco, son del 2012. Estos dos libros, que veremos ahora un poquito más detenidamente, reflejan muy bien la trayectoria del profesor Velázquez, porque muestra que el estudioso de la historia y del Renacimiento a la vez tiene profundas preocupaciones sobre la filosofía presente. Nosotros, cuando presentamos el curso de Filosofía y Utopía, decíamos que nuestro interés no es solamente hacer historia de la filosofía, sino que esta historia de la filosofía sirva permanentemente a nuestros alumnos para abordar el presente. En este sentido, creo que la presencia del profesor Jorge Velázquez es muy pertinente y nos va a ser de mucho provecho. ¿Qué tal, profesor? Muy bienvenido a España y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Si te parece, me gustaría empezar un poco por tus dos proyectos que has llevado a cabo. El proyecto sobre Maquiavelo, que nos cuentes un poco por qué Maquiavelo es una evidencia, por qué Maquiavelo, filosofía política es evidente, porque Maquiavelo es siempre contemporáneo, y luego por qué pasas al segundo proyecto de investigación, que es Filosofía y Utopía. Si quieres nos haces un recorrido de estos dos proyectos. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, el proyecto de Maquiavelo empezó hace ya muchos años, estaríamos hablando del 96 o 98, en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, con motivo de un evento que se realizó ahí, y tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Beatrice Machiavelli y al hermano de la doctora, no recuerdo el nombre, creo que también era Bernardo, que son los descendientes de Maquiavelo. Y el proyecto surgió con motivo de los 500 años de haberse escrito El Príncipe de Maquiavelo, que justamente se cumplió este año, en 1513, que Maquiavelo termina de redactar El Príncipe, y que no se publica hasta 1532. Así que si tenemos vida para para el 2032, pues seguramente seguiremos dando lata con Maquiavelo, o el 2027 con el quinto centenario de su muerte. Este proyecto arrancó, hicimos 3 congresos internacionales en la Ciudad de México,
y espero que las memorias, al menos de 2 de ellos, salgan posiblemente a fin de año o a principios del próximo año, donde tuvimos la participación de muchísimos profesores de Italia, de Inglaterra, de aquí de España, que fueron a México a este evento, ¿no? Y a estos eventos, y varios libros que surgieron de eso, entre ellos mi tesis doctoral sobre Maquiavelo, que le puse bajo el signo de Circe, por cuestiones de la editorial que lo publiqué en Buenos Aires, en Argentina, que son ensayos sobre Maquiavelo. Y posteriormente el otro libro que surgió fue el de El antimaquiavelismo y razón de Estado, ensayos de filosofía política del barroco, en donde pues considero que es la única respuesta sistemática que se dio al Príncipe de Maquiavelo, aquí en España justamente, todos los que participaron del siglo barroco, respondiéndole a Maquiavelo, ¿no? Y que son muy desconocidos, curiosamente, ¿no? Es decir, el pensamiento español, incluso en México, es muy desconocido, y nosotros pues, también estamos interesados en promover lo que han hecho los filósofos españoles a lo largo de la historia. Pero es un asunto que más adelante se podrá comentar. Con motivo también de los 500 años, el próximo, en el 2016 se cumplen 500 años de la publicación de la Utopía de Tomás Moro. Entonces, con este pretexto, estamos arrancando un nuevo proyecto de investigación que están ya invitados y han aceptado colaborar pues muchos profesores de Argentina, de aquí de España, tú mismo, ¿no? Y estamos promoviendo este proyecto que terminará en el 2017, y lo que pensamos organizar son uno o dos encuentros en México y posiblemente uno en Mar del Plata, Argentina, que ya incluso yo he dado un curso ahí sobre utopía, y otro sería posiblemente aquí en España. ¿Por qué nos interesa la utopía? De hecho, lo que ocurrió en lo que estamos viviendo, debo mencionar que el libro del ocaso del neoconservadurismo es un diagnóstico que hice cuando hacia 2006, 2007, habíamos pronosticado la crisis del 2008. Es decir, un poco teniendo en cuenta los datos económicos del momento, los vaivenes de la economía, decíamos, esto va a reventar tarde o temprano y va a ser la primera gran crisis global que vamos a vivir, y que va a ser ya el canto de cisne del estado del bienestar. Lo que se proyectó en el caso de México desde hace 30 años fue el modelo que se impuso en Chile con una dictadura. Supimos lo que pasó en el 73, la muerte de Allende, el golpe de estado chileno, y se implementó la política neoliberal, lo que llamaríamos también la utopía neoliberal, y en México pues nosotros hemos padecido esta utopía, pero más bien podríamos decirle, es una especie como de infierno, una distopía terrible, por todo lo que estaba ocurriendo justamente por imponer este tipo de políticas. Es decir, lo que está ocurriendo es simple y sencillamente desaparecer todo lo que sea lo social, lo público, la salud, la educación, todos estos servicios, que nosotros lo que encontramos es, por ejemplo, el caso de aquí de España o de Europa, depende mucho sus estructuras y sus instituciones, a diferencia de situaciones como la de Chile, con un gobierno militar, pues se podían aplicar fácilmente esta utopía, y en el caso de México, por la particularidad que tiene México, una sociedad muy viscosa en su concepción de lo que es la política, pero que sin embargo es, bueno, vamos a usar una frase que se hizo famosa en México y se conoce en el mundo, es la dictadura perfecta, ¿no? Es decir, en México uno puede tener una corrupción impresionante y se le premia, ¿no? No se va a la cárcel, tenemos una situación muy dura y están desapareciendo los servicios sociales, lo que será el Estado social. Y esto, bueno, tiene mucha repercusión porque justamente se ha llevado a lo que es la utopía neoliberal o neoconservadora, es privatizar todo, ¿no? Y el caso más extremo que encontramos fue el caso de Bolivia, lo que llamamos la Revolución de Cochabamba, en donde lo que ocurrió ahí fue que llegaron al extremo de privatizar el agua de lluvia.
los indios de Bolivia, los indígenas de Bolivia, tenían prohibido recolectar agua de lluvia. Bueno, por eso está pasando lo que está pasando. Porque ya es un exceso lo que estamos viviendo de privatización. Al rato van a cobrarnos por respirar. Por el ¿no? aire. Por el aire, ¿no? Y esto demuestra perfectamente la necesidad que tenemos y que tiene la sociedad de que la filosofía intervenga en la realidad, ¿no? En la realidad de las personas, no en la realidad abstracta, sino en la realidad del día a día. Esto que acabas de comentar sobre la crisis, que en España también está siendo muy dura. Bueno, ahora se dice que estamos saliendo, que no estamos saliendo, pero bueno, estos son solo titulares que a nosotros no nos pueden llevar a engaño. Tenemos el deber de incidir en el presente, en nuestro propio presente. Y creo que relaciones entre el mundo latinoamericano y el mundo español son muy positivas. Que conversaciones como la que estamos llevando nosotros a cabo, de mutua comprensión, son muy positivas porque nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Esto que acabas de comentar sobre la utopía neoliberal, que dices que puede resultar más bien una pesadilla, ¿no? En España yo creo que se ha vivido un poco la sensación, ¿no? Se habla de la burbuja inmobiliaria, ¿no? En sentido económico, es una metáfora que en buena medida muchas personas lo que piensan es que más que una burbuja económica se ha vivido una burbuja mental, ¿no? En este sentido estaríamos ante la zona siniestra de lo utópico, ¿no? Es lo utópico como aquello que no te libera, sino que te encierra en una especie de burbuja, una burbuja social que te impide relacionarte con la realidad, que te impide relacionarte con los poderes impunes que están parcelando o eliminando tu zona de libertad, tú como sociedad civil. Y esto parece, al menos en España, y creo que por lo que acabas de comentar, creo que en Latinoamérica pasa o está sucediendo de una manera paralela, con las peculiaridades de cada sitio, naturalmente. Creo que esto implica salir del sueño utópico. Es decir, y para salir del sueño utópico creo que la filosofía puede ser una herramienta muy potente, porque la filosofía, si tiene algo que es muy simpático y muy antipático a la vez, es que te permite pocos lujos, pocos sueños, sino que en el sentido socrático la filosofía te lleva a la realidad, ¿no? Y en este sentido la utopía, incluso cuando uno lee a Moro, como tú conoces muy bien, Moro está permanentemente trabajando con la realidad, no invita al sueño, sino que está trabajando sobre la realidad, ¿no? Creo que esto lo hemos heredado, desde luego tu trayectoria lo demuestra, que aquí hay una línea de continuidad que creo que no es europea, ni mucho menos, creo que es una línea de continuidad de pensamiento global, y esto se demuestra en proyectos académicos que no son exclusivamente académicos, sino que marcan y tienen una responsabilidad con la realidad, con el presente, con el ciudadano, ¿no? En este sentido, creo que el ocaso del neoconservadurismo, creo que es un libro muy valiente, por lo que he podido ojear. Es un debate con Hayek, fundamentalmente, con Mises, con esta escuela, es decir, con los principales teóricos que han, a tu juicio, conformado la utopía neoliberal o neoconservadora. Y creo que esto de decir ciertas cosas desde la academia también implica unos riesgos, ¿no? Me gustaría que me hablaras de este tipo, si has sentido o crees que naturalmente, esto es un deber casi moral para un filósofo que se toma en serio lo que hace, ¿no? Pero creo que no es asiduo este tipo de intervenciones que, en fin, que tienen sus consecuencias, ¿no? Bueno, para empezar, es un trabajo que venía haciendo desde que empezó el problema del neoliberalismo, que a todos nos tomó por sorpresa. Es decir, vino la debacle del socialismo, nos quedamos en una orfandad teórica y práctica, no supimos cómo responder con acción política ni con acción teórica. Es decir, y estábamos dando respuestas a muy destiempo, porque se diluyeron las organizaciones y las instituciones que incluso pues nos permitían un campo de acción un poco para frenar, digamos, lo que llamaríamos o llamamos los excesos del capitalismo. Lo que piensan von Mises y Hayek en general, y los que lo han seguido y han implementado, sobre todo el caso de Reagan y Margaret Thatcher, y el capitalismo depredante de mi país, capitalismo más que salvaje,
ha sido fundamentalmente que las instituciones del bienestar son socialistas. O sea, aquí todo lo que huela a socialismo, sea una simple aspirina que se le da a una persona que no la merece supuestamente porque no la ha ganado, independientemente si es un discapacitado o si no lo es, eso tiene que desaparecer. El proyecto más peligroso que tenemos nosotros, y es importante que lo defendamos, es que está desapareciendo la filosofía. Así, por decreto, a partir del plan de Bolonia, todos los que estamos en filosofía lo sabemos, se decretó la extinción o la desaparición de la filosofía a nivel bachillerato, y esto ha generado un problema muy fuerte, porque seguramente las próximas generaciones pues van a estudiar filosofía por su cuenta, porque se va a desinstitucionalizar la filosofía en el aparato educativo. O sea, nosotros estamos en las universidades, aparentemente no nos preocupa nada, decimos por cuestión de edad, pues si eso pasa en 20 años, ya no estoy por acá. Pero creo que es una responsabilidad moral, generacional, una responsabilidad que tenemos que defender la filosofía. En ese sentido, no sé si te pasaron un CD de la UNESCO que publicó un libro, la UNESCO, junto con la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, un libro sobre el problema de la filosofía y que se está planteando una cosa muy seria. Es decir, el filósofo no puede estar encerrado en una torre de marfil, ¿no? Y esto es mucho lo que ocurrió con el neoliberalismo, en donde la gente lo que piensa que detesta las instituciones del Estado, porque piensan que el Estado les da todo, ¿no? Y que uno tiene que ser esta mentalidad individualista, cuando pues realmente lo que somos entes sociales, que estamos viviendo una sociedad y que por tanto pues tenemos que tener un ámbito de relación unos con otros, de respeto y de compromiso. El filósofo tiene que asumir su compromiso, es decir, nosotros nos hemos dedicado mucho a la academia y hemos olvidado la filosofía de la calle. Y esto se ha convertido en un boomerang contra nosotros mismos, porque efectivamente no somos Ortegas, es que estamos en los cafés y en la tertulia, o que tenemos una influencia en el poder. Simple y sencillamente lo que han dicho los neoliberales es la filosofía no va más. No es rentable mantener a una masa de ociosos, ¿no? Que se la pasan viendo las estrellas en vez de estar produciendo alguna otra cosa. Entonces lo que vamos a tener es una cosa muy, muy, muy extraña y muy interesante para el filósofo, que también tiene que pensar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, una persona que tiene un altísimo nivel académico, intelectual, una formación filosófica, un doctorado excelente, pero que a lo mejor va a terminar arreglando camas en algún hotel. Esto es lo que está ocurriendo. Sí. Tenemos que pensar justamente este problema. No es porque sea malo trabajar en un hotel de mucamo o de mucama, no es malo. Pero el problema es que tenemos que repensar todo lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a ser el papel de la filosofía. Si la filosofía es reflexión crítica y es la utopía. La utopía es una reflexión crítica del mundo real que estamos viviendo y la ilusión o el deseo de generar un cierto cambio en las costumbres, en las instituciones y en la trayectoria histórica de un pueblo, de una nación o incluso en este caso global, porque ahora tenemos una oportunidad. El caso de México, bueno, mejor dicho, el caso de Hispanoamérica es muy interesante y es muy interesante meternos por ese lado. Otras oportunidades que he tenido de venir a España, pues hemos comentado, ¿no? Bueno, pues sí, tenemos una ventaja en el mundo porque pues no tenemos que traducir los libros, ¿no? Tenemos una población de tantos millones en Latinoamérica y que incluso alguna ventaja, porque esto generó muchos prejuicios en la modernidad filosófica, incluso se llegó al exceso y a la tontería de decir que el español no es una lengua filosófica y que había que pensar en alemán, ¿no? Pues bueno, por suerte somos del sur y pensamos muy a lo barroco, muy a lo hispanoamericano y qué bueno, ¿no? Entonces estos son prejuicios muy fuertes por las naciones dominantes y por las formas dominantes de la filosofía en la Edad Moderna, en donde se dice, bueno, pues tienes que ser, o eres cartesiano o no eres nada, o eres analítico o no eres nada. Sí. Entonces decimos, pues no, simple y sencillamente nos hemos opuesto y esto también tiene su riesgo, una marginación, sí, porque no va uno con las modas, sí, no va uno con este tipo de actitudes y pues justamente lo que tiene que ser un filósofo que se está formando es descubrirse. Sí.
más que seguir lo que este momento está vendiendo en las editoriales, pues más bien es buscar tu propia vocación, Claro. encontrar la clave. Bueno, el caso mío, bueno, ha sido todo esto, ¿no? Lo que he estado haciendo por compromiso. El neoconservadurismo fue mi compromiso político, y lo otro, pues algo así como, digamos, lo que me gusta, ¿sí? Ese sazón que uno le pone a la vida, ¿no? Escribir sobre Savonarola, Sí. un marginado de Sí, los sí, marginados, sí, sí. ¿no? Maquiavelo, pues a pesar de que todo el mundo lo lee y lo habla de él, Marginado también. es un marginado. Rousseau es otro marginado, Marx es otro marginado. Entonces, bueno, eso es lo que el filósofo tiene que encontrar. Y en este sentido, lo que se estaría planteando, para volver al caso del neoliberal, bueno, lo que volvemos al caso de España, lo que tenemos que pensar como filósofos hispanoamericanos es un proyecto de filosófico. Estoy de acuerdo. Más en serio, no solamente dices, es que nosotros, pues sí, tengo un amigo y nos reunimos, nos da mucho gusto, pero tenemos que pensar una posición filosófica muy firme frente a las otras corrientes y a las otras actitudes que han asumido. Ahora está en crisis la filosofía occidentales, de alguna manera llamamos ahí una crisis, que esto se refleja mucho en modas como la posmodernidad, que a lo mejor se venden muchos libros y están, pero estos pasan al rato. Si nosotros mantenemos una concepción filosófica que nos genere una identidad como filósofos ante una sociedades que tienen otras tradiciones filosóficas, pues podemos proponer lo que es fundamental en filosofía, un diálogo en serio. Dialogar en serio con los demás y decir, bueno, señores, que ustedes han hecho esto también nosotros. Porque, por ejemplo, lo que descubrí con von Hayek y Mises es que ellos retoman a la escuela de Salamanca en economía. Sí. Y es impresionante porque se decían que los españoles pues no tenían una tradición económica, ¿no? Simplemente se la fusiló Adam Smith. Siempre fue lo que pasó. Y los demás, Hobbes y todos los demás. O sea, es decir, había ideas, ¿no? Lo que decimos es, no sale una figura como Hobbes, como Locke, si no hay antecedentes. Sí. Si no hay una enorme discusión, y esto fue lo que se dio en el barroco, que después, bueno, viene toda esta tradición que va a romper esto. Retomamos entonces el problema de la utopía, y lo que han planteado los neoliberales sería lo siguiente, ¿no? Para ello lo que llaman es el quiliasmo, ¿no? Una organización política de 1000 años. Eso lo dicen textualmente von Mises, ¿no? Estamos buscando esto y de alguna manera ese es su sueño. Y uno dice, bueno, ¿y por qué si una persona como von Mises, que es tan profundamente racional, ¿no? Plantea una cosa tan dura, ¿no? Y bueno, claro y dice algo, es que son también, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Son muy cínicos. Son muy cínicos porque lo que plantean es lo siguiente, ¿no? Lo que la gente quiere es dinero. Y hágale como le haga. Usted puede ser un narcotraficante, un asesino, no me interesa. Usted tiene que tener dinero. Entonces, bueno, una persona que si yo quiero estudiar filósofo, yo voy a estudiar filosofía y pues no me va a dar dinero, ¿no? Esto no genera dinero. Entonces, esta mentalidad de estar el dinero, pues se ha convertido en una cosa terrible. Porque entonces, bueno, nosotros decimos, necesitamos instituciones como el Estado que profesionalice a los saberes y los conocimientos del mundo y que tengamos no queremos ser los más millonarios del mundo, pero sí lo que queremos es tener una vida digna para todos, no nada más para el filósofo, para todos los. Y en ese sentido, bueno, los neoliberales dicen, no, porque tú tienes que esforzarte, en todas estas cosas de los triunfadores, ¿no? Digo, pues podemos pensar alguna marca, Zara, pero es un caso en millones. Como decimos en México, ¿qué necesitamos para tener al hombre más rico del mundo? 70 millones de pobres. Claro. Entonces esas proporciones son inaceptables moralmente, ¿no? No es casual, como dices, que la filosofía viva en una situación de marginación o que de ciertos ámbitos de poder se quiera marginar a la filosofía. Esto es preocupante, lo es en grado sumo porque esto revela que en el fondo desde ciertas instancias del poder saben que la filosofía no se dedica solamente a ver y a mirar las estrellas, sino que va al núcleo de la realidad y la denuncia. Y esto no es cómodo, esto es incómodo. Creo que esto explica muchas cosas, ¿no? Creo que esto se puede poner en relación con cierta filosofía neoliberal o cierta filosofía que ha pactado con ciertos poderes, que les ha elaborado su discurso de legitimación, ¿no? Y que ha construido un sueño del que ahora quizás estemos despertando. Creo que sería un momento fantástico y único
para construir alternativas, ¿no? Y yo creo que construir estas alternativas es creer que zonas que han sido desprestigiadas a lo largo de la historia, culturales, pero que son globales, como el mundo hispanoamericano o latinoamericano, tienen algo que decir, ¿no? Yo tengo la certeza, la íntima certeza, porque es así desde hace décadas, no décadas, desde hace siglos, que el español es un idioma que surgió en una zona de Europa, pero que ha dejado hace siglos de ser patrimonio de esa zona de Europa y que es algo global y que es algo que puede generar pensamiento de una manera global. Y creo que esto deberíamos de darnos cuenta todo y generar una cierta comunidad de criterio que no solamente, como hablabas antes, intervengan sobre el presente, sino que recomponga todo el pasado. Y sepamos que toda la trayectoria de Occidente, o buena parte de toda la trayectoria más prestigiada de Occidente, bebe de fuentes hispánicas que han sido deslegitimadas, la Escuela de Salamanca, o no, si no deslegitimadas, olvidadas, ¿no? A uno le sorprende gratamente, pero también uno se decepciona cuando lee Carl Schmitt en Gnomos de la Tierra, como permanentemente una de sus tesis básicas es decir, Occidente a lo largo de la historia, con su política imperial, y no solo imperial, con su política en general, ha repetido con modificaciones los errores y los aciertos de la política hispánica. Pero ¿qué ha sucedido? Que la política hispánica fue inmediatamente deslegitimada a través de la leyenda negra, bueno, todo lo que sabemos, y eso no afectó al país, a España como país solamente, sino a toda una comunidad que debía de ser dominada y había que ser civilizada por el gran poderoso del norte, que en el fondo era el poderoso del norte de Europa y el poderoso de Norteamérica, ¿no? Pienso rápidamente, vamos a recuperar la utopía porque los neoliberales la mataron. Ellos dijeron, ya se acabó la utopía, se acaban las ideologías, ha muerto Dios, esto es un cementerio. ¿No? Esto ya todo ha muerto la familia, ha muerto el amor, todas estas cosas. Entonces, eso no es cierto. Tenemos mucha imaginación para reinventarnos. Y ese es el hombre, una reinvención constante de sí mismo. Lo que creo que tiene que hacer Occidente es una reflexión autocrítica. Claro que sí. De lo que ha sido, porque no solamente es el tenedor, como diría este autor, sino hay muchas cosas atrás. Y eso es lo que Occidente no quiere ver, su propio pasado negro, ¿no? Que nosotros desde la periferia le reclamamos. Por supuesto. No podemos tener diálogo si no reconocemos lo que se ha hecho. Porque lo que hay que hacer es la leyenda negra, que famosa leyenda negra, hay que poner un gran ventilador y que se extienda y reflejarnos todos en él. Porque también nosotros somos parte de eso, no solamente lo que está ocurriendo hoy, sino que hemos sido parte de esto y agentes sociales o históricos que también hemos cometido. Hablamos de una marginación, en México es un país muy racista, pues puede ser muy grato y muy saludable empezar por la utopía. Rescatemos la utopía, reflexionemos sobre la utopía, inventamos al público a rehacer las utopías y rehacernos en utopía, no importa. Seguimos siendo humanos hasta la muerte de toda la humanidad, ¿no? Es decir, seguiremos teniendo sueños, y qué bueno. Pues muchísimas gracias, profesor. Yo creo que no ha sido casual el que haya habido una convergencia entre tu larga trayectoria y lo que venimos haciendo desde el Departamento de Filosofías sobre la utopía y sobre la filosofía política. Creo que hay un diálogo que espero que sea fértil, seguro que lo será, y a largo plazo, porque creo que debemos unir aún más, si cabe, no solo a nivel humano, sino a nivel académico, los nexos entre España y América. Muchísimas gracias, profesor, es un lujo. Gracias por tus ideas y gracias por tus libros. No, al contrario, muchas gracias. Hemos escuchado las reflexiones sobre filosofía y utopía y su papel en la sociedad actual de los profesores Rafael Herrera, de la UNED, y Jorge Velázquez Delgado, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Les agradecemos su presencia hoy aquí y sus palabras. Hasta otra ocasión.